Hoy vamos a reconstruir al FC Barcelona de Hansi Flick hasta 2030 en FC 25. La irrupción de Lamine Yamal y de Rafinha en esta temporada le ha servido al Barcelona para humillar al Real Madrid en la Liga, en la Copa y en la Supercopa de España. Sin embargo, el Barcelona no ha podido ganar la UEFA Champions League, siendo eliminado por el Inter de Milán, por lo que Hansi Flick tiene una misión clara en este vídeo: devolver al FC Barcelona a la cima de Europa y ganar al nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Y para ello tendrá que solucionar tres problemas clave, además de no poder contar con Nico Williams, que ha renovado con el Athletic Club. ¿Será capaz el FC Barcelona de conseguir 12 títulos en 5 temporadas, de los cuales 3 ligas y 3 Champions, y el Balón de Oro para algún jugador del equipo? Estamos ya en la temporada 25-26, donde ya tenemos a todos los ascendidos y descendidos de la Liga eSports, y Hansi Flick ya tiene sus 2 nuevas incorporaciones para esta temporada. Esta es la plantilla del FC Barcelona para la temporada 25-26, donde vamos a tener que solucionar los 3 problemas clave de esta plantilla a lo largo del vídeo. Y el primero es la portería. Ahora mismo tenemos 4 porteros: tenemos a Chesney, a Ter Stegen, a Iñaki Peña y al nuevo fichaje de Joan García. Pero obviamente tanto Chesney como Ter Stegen ya son bastante mayores, por lo que vamos a tener que ceder a Joan García para que pueda subir de media y ser el sustituto de Ter Stegen en la portería. El siguiente problema lo vamos a tener en la defensa, ya que Íñigo Martínez ya tiene 34 años. Tenemos a Christensen con 82 de media y que tampoco puede ser titular en este equipo. Luego tenemos a Ronald Araujo, que se quiere marchar del Barcelona. Tenemos a Pau Cubarsí, que es la joven promesa de este equipo, por lo que necesitaremos fichar un central para acompañar a Pau Cubarsí. Pero es que además, después de la cesión de Ansu Fati al Mónaco, Lamine Yamal va a ser el nuevo 10 de este FC Barcelona. Y el tercer y último problema lo tenemos en la delantera, ya que vamos a necesitar fichar a un 9 porque Robert Lewandowski ya tiene 36 años y finaliza el contrato al final de la temporada. Ahora mismo tan solo tenemos 83 millones de euros, y como Nico Williams ha renovado con el Athletic Club, nos vamos a negociar con Marcus Rashford, otro jugador que está sonando para el Barcelona y que acabamos incorporando por tan solo 30 millones. Por aquí tenemos la primera oferta de cesión por Joan García, 2 años del Sporting de Portugal, así que la aceptamos, y Joan García se marcha para poder sustituir a Ter Stegen en el futuro. Ahora sí, con la plantilla cerrada, es el momento de debutar en la Liga eSports en casa de un recién ascendido como es el Levante. Y qué mejor manera de hacerlo que con un gol de Lamine Yamal, que mete este exterior buenísimo para adelantar al Barcelona en el Ciutat de Valencia. Pero finalmente el Barcelona acaba pinchando en el primer partido de la Liga 2-2 contra el Levante, y de un pinchazo a otro nos vamos al Benito Villamarín, porque el Barcelona ha vuelto a empatar, esta vez 2-2 en casa del Betis. Y es que el Barcelona ha tenido que esperar al partido en casa contra la Real Sociedad para conseguir esa primera victoria de la temporada, con una actuación increíble de Ferran Torres. Nos vamos al debut en la Champions League, competición que el Barcelona tiene que pelear sí o sí este año, que comienza con este golazo de Dani Olmo para darle los 3 primeros puntos al Barcelona. Nos vamos a la mitad de la temporada y de momento las cosas no están yendo demasiado bien para el Barcelona, pese a que Marcus Rashford se ha adaptado muy bien al FC Barcelona y está dejando detalles de calidad, ya que estamos en tercera posición en la Liga eSports a 6 puntos del Atlético de Madrid, y no sé qué narices hace el Girona en segunda posición. Pero eso sí, el Real Madrid está séptimo, y eso que nos han ganado 1-3 en el Clásico. Al menos eso sí, el Barcelona está segundo en la clasificación de la Champions League con 16 puntazos y solo un empate. Y por fin llega la primera victoria del Barcelona en casa del Real Madrid con un hat-trick de Lamine Yamal. Aunque eso sí, el Barcelona tenía que remontar en las semifinales de la Copa contra el Real Madrid, pero finalmente gana 1-0 el Real Madrid, así que no vamos a poder llegar a esa final de Copa. Nos vamos al final de la temporada. Estamos en la final de la Champions League contra el Inter de Milán, equipo que eliminó al Barcelona la pasada temporada, pero es que además lo hemos hecho después de eliminar al Liverpool en las semifinales y al Borussia Dortmund en los octavos de final. Así que nos vamos a Wembley para esa final entre el Barcelona y el Inter de Milán, donde Lamine Yamal va a buscar venganza contra el equipo que lo eliminó en la pasada temporada. Ahí tiene la primera pelota Lamine, ¿cómo la pisa Lamine? Lamine la pega Lamine Yamal, qué parada de Sommer. Como no, su última jugada de la primera parte se la lleva Dani Olmo. Dani Olmo para Robert Lewandowski. Lewandowski se mete, Lewandowski, el tiro de Lewandowski. No me lo puedo creer. Nos vamos con 0-0 al descanso en esta final, está reñidísima. No, cuidado que ataca el Inter en centro. No me lo puedo creer, se adelanta el Inter de Milán en esta final. Centro de Denzel Dumfries y Mathys Tel, que marca de cabeza el 0-1. Tenemos que remontar como sea. Vámonos Lamine, el pase para Robert Lewandowski. Lewandowski se mete, Lewandowski en el área, Lewandowski. Ahí está, empatamos el partido 1-1. Todavía hay final. Vámonos Lamine, la tiene Lamine. Se mete Lamine Yamal, la ruleta buenísima Lamine. Al palo otra vez, no me lo puedo creer, le ha vuelto a dar al palo. Lamine está agafado con el Inter de Milán. Y justo se acaba el partido, nos vamos a la prórroga. La tanda de penaltis no podía empezar de mejor manera que con este golazo de Robert Lewandowski y con este otro golazo de Rafinha por toda la escuadra para ponerse 2-1. Y es que en el segundo penalti Meditaremi falla contra Ter Stegen para que Dani Olmo marque el tercer penalti y ponerse 3-1 en la tanda. Aún así, Lautaro Martínez no ha desperdiciado la oportunidad de poner el 4-3 en los penaltis, y Lamine Yamal tiene en sus botas el penalti decisivo. Si marca, el Barcelona se lleva la Champions.
Champions y Lamine Yamal mete este golazo por toda la escuadra que le dará así en la Champions al Barcelona, que perdió la pasada temporada contra el Inter, y ya tenemos la primera Champions de este nuevo Barcelona de Hansi Flick. Y además no es el único título, porque también tenemos la primera Liga eSports de este nuevo Barcelona, 4 puntos por encima del Atlético de Madrid, y esos son los dos únicos títulos que ha conseguido el Barcelona en esta temporada, en la que el máximo goleador ha sido Robert Lewandowski, que ya ha bajado 4 puntos de media, seguido de los 14 goles y 6 asistencias de Lamine Yamal y de tan solo los 10 goles del fichaje de Rashford. Y luego tenemos a Rafinha, que en 49 partidos solo ha marcado 7 goles. Además tenemos a Íñigo Martínez, que acaba contrato a final de la temporada y que ha sido clave en esta temporada. Y ya tenemos la primera Liga y la primera Champions de las 3 que necesitamos. Esta es la plantilla del Barcelona para la segunda temporada, donde tenemos que solucionar el primero de los 3 problemas que tiene este Barcelona, ya que Robert Lewandowski acaba contrato a final de la temporada y ya tiene 37 años, así que ponemos a Robert Lewandowski en el mercado de transferibles y ya tenemos la primera oferta por el polaco del Inter de Milán de 80 millones de euros, por lo que Robert Lewandowski se acaba marchando a la Serie A. Y ahora tenemos 250 millones para fichar a un delantero, ya que de momento en la portería no vamos a tocar nada. Ter Stegen tiene 89 de media y Joan García ha subido 2 puntos en su primer año de cesión, y no vamos a sustituir a Íñigo Martínez porque tenemos 4 defensas centrales, así que tenemos suficientes para esta segunda temporada. Y por aquí tenemos el sustituto de Robert Lewandowski, que también es del Inter de Milán, 88 de media, Lautaro Martínez, por el cual nos puede pedir casi 140 millones de euros, pero tras unas intensas negociaciones con el Inter de Milán logramos el fichaje de Lautaro Martínez por 120 millones de euros. Con el fichaje de Lautaro Martínez ya tenemos delantero para las próximas 4 temporadas y ya hemos solucionado el primero de los 3 problemas que tiene este Barcelona de Hansi Flick. Sinceramente, viendo la plantilla del Barcelona no podemos mejorar mucho más, por lo que ahora es momento de simular la segunda temporada. Y aquí tenemos el primer título de la temporada, podemos ganar la Supercopa de Europa. Vamos a ver si conseguimos el tercer título de este Barcelona, y ganamos 3-2 con goles de Fermín, Ronald Araujo y de Rafinha para lograr el tercer título en estas 2 primeras temporadas. Y ojo, chicos, porque nos vamos a la gala del Balón de Oro, y es que tenemos nominados tanto a Lamine Yamal como a Rafinha, y también está nominado Nico Williams. Nos vamos a la gala del Balón de Oro y enfocan a Lamine Yamal, que ni siquiera ha sido el máximo goleador del equipo, pero se lleva el primer Balón de Oro de la historia, y ya hemos cumplido el objetivo de conseguir el primer Balón de Oro de este vídeo. Ahora toca celebrar el Balón de Oro de Lamine Yamal con el primer clásico de la temporada, con el Barcelona a 4 puntos del Real Madrid, actual líder de la Liga eSports. Pero este gol de Eduardo Camavinga le da la victoria al Real Madrid 1-2 y perdemos el primer clásico de la temporada y nos quedamos ahora mismo a 7 puntos del Real Madrid en la jornada 16. Este es el único título que vamos a poder conseguir en toda la temporada, la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, y después de perder el clásico contra el Real Madrid también hemos perdido la Supercopa de España, cayendo en las semifinales contra el Atlético de Madrid. Pero no pasa nada, porque nos marchamos al Metropolitano para jugar la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, donde este golazo de Jonathan David le ha dado la Copa del Rey al Atlético de Madrid en un partido que finalmente ha acabado 3-1 con hat-trick de Jonathan David. Pero es que además en la Champions League el Barcelona no ha pasado entre los 8 primeros, por lo que ha tenido que jugar los 16avos, donde ha caído 4-2 contra el Liverpool, por lo que tampoco ganamos la Champions League. Pero aquí tenemos el segundo título de la temporada, la Liga eSports, por tan solo 2 puntos de diferencia respecto del Real Madrid, gracias a Lautaro Martínez, que ha sido el máximo goleador de esta temporada por delante de Kylian Mbappé. Pero es que además Rafinha a sus 30 años ni siquiera ha jugado en toda la temporada, y Lamine Yamal, que ya tiene 92 de media, solo ha marcado 16 goles. Esta es la plantilla del FC Barcelona para la tercera temporada, y ahora tenemos todavía 3 temporadas para conseguir los 8 títulos que nos quedan, de los cuales deben ser 2 Champions y una Liga. Y es que Joan García ya ha regresado de su cesión a los 26 años con 83 de media, pero de momento va a seguir siendo el suplente de Ter Stegen, así que vamos a reforzar la delantera por la poca media de Rashford, y esta vez nos vamos a ir a por Nico Williams, que viene de estar nominado al Balón de Oro, y tras unas duras negociaciones con Ernesto Valverde logramos por fin la incorporación de Nico Williams al Barcelona por 100 millones de euros, y ya ha dejado los primeros detalles de calidad contra Las Palmas, donde ha marcado uno de los goles de la temporada, humillando a toda la defensa de Las Palmas. Y no puede empezar mejor la temporada que ganando la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Y atentos, chicos, porque conseguimos un empate a 1 en el clásico contra el Real Madrid, que finalmente nos sirve para llevarnos la Liga eSports, tercera Liga eSports consecutiva, por lo que cumplimos ese objetivo también. Y de clásicos va la temporada, porque el Barcelona ha pasado primero en la fase de grupos de la Champions para acabar enfrentándose al Real Madrid en las semifinales, donde hemos ganado 4-3 para estar en otra final de la Champions, esta vez contra el PSG de Luis Enrique. ¡Qué buen pase de Dani Olmo para Lautaro Martínez! Lautaro Martínez, el pase para Lamine, la pega Lamine, para donde Donnarumma. Vámonos, lo vamos a intentar. Lautaro Martínez para Lamine Yamal, Lamine en el área, Lamine Yamal, golazo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué burrada de gol acaba de marcar Lamine Yamal! ¡Cómo se marcha Lamine Yamal de todo el PSG para acabar definiendo contra Donnarumma y marcar el primer gol del partido! Y finalmente acaba el partido 3-1 con un doblete de Papi Gavi, y el Barcelona se lleva la segunda Champions de este vídeo, y ya solo nos queda una Champions en 2 temporadas y conseguir 5 títulos más. Temporada increíble, que esta vez sin duda ha sido gracias a los 38 goles de Lamine Yamal, su mejor temporada hasta el momento, los 27 golazos de Nico Williams, que ha hecho una temporada increíble, y los 30
50 goles de Lautaro Martínez. Pasamos a la cuarta temporada y tenemos que solucionar los dos problemas que todavía tiene Barcelona. De momento en la portería creo que podemos seguir con Ter Stegen, que aún tiene 89 de media, pero tenemos que renovar a Joan García, que va a ser el futuro del Barcelona. Y en la defensa vamos a seguir con Ronald Araujo, que está rindiendo increíble, pero tenemos que renovar al Pau Cubarsí. Y vamos a vender a Andreas Christensen, que ya tiene 32 años, por lo que después de renovar el contrato de Pau Cubarsí hay que buscar al sustituto de Andreas Christensen en el mercado. Y por aquí tenemos el único fichaje de esta temporada. Nos hemos traído a William Pacho, que tiene 87 de media a sus 26 añitos y que le va a pelear el sitio tanto a Pau Cubarsí como a Ronald Araujo, y que además parte como titular en la Supercopa de Europa por delante de Ronald Araujo. Y ahí está, ganamos el octavo título del Barcelona de Hansi Flick con goles de Pedri y de Gerard Martín. Llegan las buenas noticias para el FC Barcelona, porque tenemos a nuestros 4 delanteros nominados al Balón de Oro, tanto Lautaro Martínez como Lamine Yamal como Nico Williams. Incluso tenemos hasta Rafinha, que es suplente. Vamos a ver quién es el afortunado en esta ocasión, y le toca el segundo Balón de Oro a Lamine Yamal, y conseguimos cumplir otro objetivo más con ese segundo Balón de Oro para el FC Barcelona. Pero chicos, la temporada no ha podido ir peor para el Barcelona. Nos hemos quedado a 20 puntos del Real Madrid, que ha sido el que ha ganado esta Liga de Sport, y en la Champions League hemos caído 3-5 contra el Milán, pero aún así nos hemos llevado a la Copa del Rey y la Supercopa de España, que junto a la Supercopa de Europa hacen un total de 3 títulos, en una temporada en la que Lautaro Martínez ha sido el máximo goleador del equipo, seguido de Lamine Yamal con 31 goles y de los 29 goles de Nico Williams. Por lo que de cara a la última temporada solo tenemos que ganar 2 títulos, de los cuales tiene que ser una Champions, y este es el equipo que va a tener el FC Barcelona para ganar esa última Champions. Yo sinceramente creo que no podemos mejorar absolutamente nada, pero sí que vamos a hacer ya el relevo en la portería, ya que Ter Stegen tiene 37 años y Joan García tiene la misma media que Ter Stegen, por lo que hacemos el cambio definitivo, y con esto tenemos solucionados todos los problemas del Barcelona. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que Rafinha ya tiene 32 años y ha bajado a los 87 de valoración. Y atentos chicos, porque nos vamos al último partido de la temporada. Simulamos en casa contra los Osasuna y ganamos 2-3 con doblete de Lautaro. Y es que finalmente nos hemos acabado llevando la liga con 87 puntazos, 5 por encima de la Real Sociedad y el Real Madrid de Xabi Alonso, que ha estado desaparecido en todo el vídeo, por lo que el FC Barcelona ha reinado 4 de 5 temporadas en la Liga de Sport. Pero es que además también hemos ganado el clásico de la Supercopa 3-1, y ya solo nos queda ver si podemos ganar la Champions League. No hemos pasado entre los 8 primeros, pero hemos eliminado a Borussia Dortmund en los 16avos, al Nápoles en los octavos de final, al Arsenal en los cuartos, y ojo porque en las semifinales hemos ganado 4-1 al Leipzig para jugar esa final de Champions contra el Milan. Tenemos muchísimos problemas para esta final, tanto Frenkie de Jong como Pedri se van a perder este partido, pero no pasa absolutamente nada, nos vamos a por esa final de la Champions contra el Milan. Primera jugada de Jules Koundé para Lautaro, la pega Lautaro, vaya parada de Maignan. Y después de este tiro espectacular de Lamine Yamal, que ha estado a punto de marcar un auténtico golazo, marca el gol Rafael Leao para el Milan en el último minuto de la prórroga en el 120, no me lo puedo creer. Rafael Leao le quita la última Champions que necesitaba este Barcelona de Hansi Flick, pero es que estábamos con 2 jugadores menos sobre el terreno de juego, así que no vamos a poder cumplir ese objetivo. Es el temporada que ha hecho Lautaro Martínez y Lamine Yamal marcando esos 29 goles, pero aún así hemos cumplido el resto de objetivos y hemos reinado tanto en Europa como en España por delante del Real Madrid de Xabi Alonso. Así que si te ha gustado este reconstruyendo al Barcelona en FC25, invito a que dejes tu like y tu suscripción y veas este otro vídeo de FC25 del canal de TS7.